Hoy estamos hablando sobre el ritmo de contribución y me encanta cómo nosotros empezamos hablando de esto espontáneamente. Dice, en respuesta al Evangelio, utilizaremos nuestro tiempo, talento y tesoro para adelantar la misión de Dios para la gloria de Dios. Cada lección yo he pausado para enfatizar en respuesta al Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos énfasis en esa frase, lo que es automático para nosotros es meternos en esta economía de obra, en la cual yo hago las cosas para agradar al Señor, en la cual yo hago las cosas para apaciguar al Señor porque he pecado de alguna manera y estoy tratando de compensar de alguna manera. No, todo lo que hacemos para el Señor, toda contribución que nosotros traemos a la iglesia, lo estamos haciendo desde una posición de aceptación. Y qué milagro, qué cosa tan grande. Lo estamos haciendo desde una posición de que ya somos aceptados. Así que en respuesta al hecho de que yo estaba preparándome para el sermón del domingo pasado en inglés y estaba yendo, yo siempre hago trampa yendo a Tim Keller. Y entonces estaba oyendo que él decía que cuando el Señor nos escogió, el Señor es eterno, el Señor no cambia, el Señor es inmutable. Cuando el Señor nos escogió, Él conocía nuestra vida entera. Conoció nuestras altas, nuestras bajas, todo nuestro pecado presente, pasado y futuro. Y desde esa posición fue que nos aceptó y nos salvó y nos escogió. Que no tiene que ver con cómo yo me esté portando ahora mismo. Por supuesto, la santificación es otro tema, pero quiero que sepamos que siempre estamos comenzando desde una posición de aceptación, lo cual se supone que en nosotros genere agradecimiento y no presumir de la gracia del Señor. Así que nosotros llevamos a nuestros partícipes a una vida de contribución. Esa mayordomía es la palabra que me enseñaban en la iglesia. Ser mayordomo es ser un gerente, un manejador. Estar consciente de que ese algo no nos pertenece, sino que Dios nos lo ha dado para que lo usemos para el beneficio de otro. La razón de la misión de la iglesia es Dios y su plan de redimir y renovar todas las cosas a través de Jesús para su gloria y para nuestro gozo. O sea que todo lo que hacemos, lo hacemos desde una posición de fe, de que estamos asociándonos, de que estamos siendo colaboradores con el Señor que está cambiando el mundo, que está redimiendo todo. Así que cuando nosotros obramos dentro de la obra del Señor, lo hacemos desde esa premisa. La iglesia existe para la misión. Y hemos hablado de esto sobre cómo la iglesia pues, no es el sitio, no es el edificio. Somos un pueblo enviado a una misión. Es común ver a la iglesia como un lugar donde asistir, del cual tomar lo que se pueda sin ser parte de la iglesia, ni servir, ni relacionarse con otros en la iglesia, ni conectar a otras personas con la iglesia. Entonces tenemos la ilustración de lo que estábamos hablando, la comparación de la iglesia para consumidores y lo que nosotros estamos aspirando a ser, la iglesia misional. Una iglesia de consumidores es diferente a la iglesia misional. ¿Quién puede leer la columna de la iglesia para consumidores? La iglesia se considera un dispensario de bienes y servicios. Las personas vienen a que se les alimente, para que sus necesidades sean suplidas a través de los programas y para que los profesionales les enseñen a sus hijos acerca de Dios. Como te estaba diciendo, yo veo qué servicio tiene este sitio para mí. ¿Quién me puede leer la iglesia misional? Un cuerpo de personas que han sido enviadas a una misión, las cuales se reúnen para adorar, para estar en comunidad, para animarse los unos a los otros y para recibir enseñanza de la palabra, además de lo que reciben por su propia cuenta durante la semana. Hay muchas cosas donde podríamos pasar bastante tiempo. Yo quiero escoger la última. Recibimos enseñanza de la palabra, además de lo que se recibe por su propia cuenta durante la semana.
Así que si yo no las estoy predicando y no estamos teniendo el grupo de comunidad, ¿cómo más pueden recibir el resto de la semana? Estudiando la palabra. Orando. Estudiando la palabra, haciendo un devocional, escuchando otros mensajes de la sana doctrina. Es tan necesario, es necesario para mí. La tentación, por ejemplo, de que está en un ministerio de enseñanza, es hacer de lo que va a enseñar su devoción. Pero se supone que yo estoy recibiendo del Señor para mí, exclusivamente. Eso es parte de lo que el Señor nos transforma completamente, transforma nuestro cuerpo, transforma nuestra alma, transforma nuestra mente. Y parte de la santificación viene en cómo el Señor está cambiando nuestra mente a medida que vamos aprendiendo más y más de Él. Y va a ser, ¿cuál es la palabra? Va a ser esencial que nosotros estemos recibiendo por nuestra parte del Señor. Ahora, el Señor no, la voluntad del Señor no es que nada más estemos recibiendo de un lado, sino que nos estemos beneficiando del todo. La iglesia, el estudio y también nuestro estudio personal. Somos la iglesia misional porque el Señor nos envió a una misión. En Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Como alguien que se crió pentecostal, pues siempre estaba el énfasis en el Espíritu Santo, hacer hincapié en recibir el Espíritu Santo. Pero no es cuestión de uno recibir, sino que lo está recibiendo con un propósito. El Espíritu Santo ha venido para darnos, para capacitarnos, para equiparnos, para vivir en misión. Hay un propósito con ser bautizado y equipado con el Espíritu Santo. Somos primero que nada misioneros en nuestros hogares. ¡Ay, Señor! Yo digo ¡ay, Señor! Porque tengo adolescentes en la casa. Y cada vez que cada vez que le hablo con el tono de voz altito, pues ellos se dan cuenta. Y me ven aquí predicando el domingo. Y si yo no hago, porque desafortunadamente en algún momento les voy a fallar, voy a pegar en contra de ellos. Pero si ellos ven que yo estoy hablando aquí del perdón y de ser humilde, y yo no voy donde ellos y les pido perdón por haberles levantado la voz. Porque es posible uno ser firme, es posible uno disciplinar sin ira. De hecho, el Señor nos llama a ser así. Quizás es difícil para nosotros porque así no fue que se nos crió. Porque yo sé que tantas veces que yo le agoté la paciencia a los padres míos, pero el Señor nos llama a ir más allá. No nos podemos recostar de que, bueno, a mí no me criaron así. Pero si el Señor te está dando más revelación o mayor revelación, mayor responsabilidad. Y lo digo, mira, y ustedes están en tremenda etapa ahora mismo. Desde que despiertan, desde que los nenes los despiertan a ustedes, hasta que ustedes los obligan a acostarse, es ahí. Fuego. Yo me acuerdo de eso como si fuera ayer. O ellos nos duermen a nosotros. Nosotros de dormirlos a ellos también nos tenemos que dormir primero. Sí. Yo tengo un amigo que la mamá lo dejó cuidando el bebé y cuando la mamá llega, el esposo está en la butaca dormido y el bebé está en el tiesto comiendo tierra. ¡Ay, Dios mío! Bueno, de todos modos. Falta remedio. Somos misioneros en nuestros hogares, vecindarios, lugares de trabajo,
comunidades, ciudades y donde quiera que Dios nos llame. Nosotros queremos ser una iglesia para la cultura. Al decir la cultura, me refiero a la sociedad. Porque está también la iglesia que es de la cultura, que se envuelve tanto en la sociedad y en la cultura que de verdad no hay diferencia, es casi un sincretismo. Pero también está el otro lado, el otro extremo, las iglesias que están tanto en contra de la cultura que pierden su relevancia y las personas sienten de que, bueno, yo no puedo ni entrar ahí, yo no me puedo relacionar con nadie ahí, yo ni siquiera entiendo todo el lenguaje que están usando. No soy aceptado ahí. Nuestro propósito es ser una iglesia para la cultura. Interactuamos con la cultura, pero queremos transformarla para la gloria de Dios. Creemos que la humanidad fue inicialmente creada con dignidad y valor. Bueno, siempre tenemos dignidad y valor porque tenemos la imagen de Dios, aunque seamos caídos. Eso no cambia. El pecado nos ha distorsionado y manchado y toda la creación necesita ser recreada a través de Jesucristo. Y como una comunidad recreada, somos enviados a nuestras comunidades, ciudades y el mundo para unirnos a la misión de Dios, la cual es redimir y renovar todas las cosas. ¿Lo vamos a lograr? Bueno, me imagino que eso depende de su punto de vista milenario, pero no nos vamos a meter en eso. Pero aunque nosotros vamos a estar luchando con un mundo que está bajo una maldición de pecado, yo creo que como quiera tenemos esa misión. Exacto, tenemos que aspirar a eso y dejar los resultados al Señor, porque si eso es una carga demasiado pesada para nosotros. Si les pudiera pedir que en este próximo segmento, elementos de una iglesia misional, si pudiéramos ir uno por uno leyendo cada uno, yo voy a leer el título y que cada uno de ustedes lea las partes que le toca a ese título. Por ejemplo, utiliza un lenguaje que puede ser comprendido por la cultura. Joel, si pudieras leer esos 3 puntos. No se retrae de usar términos bíblicos e históricos, sino que busca explicar sus significados. Evita usar lenguaje de ellos versus nosotros y burlarse de personas de diferentes creencias. Este lenguaje debe venir de un corazón humilde y confiado que ha sido cambiado por el Evangelio. Eso fui yo hoy. La traducción. Sí. ¿Alguna pregunta sobre eso? Se supone que una iglesia misional utiliza un lenguaje que puede ser comprendido por la cultura. Yo tengo que recordarme eso todos los domingos cuando predico. ¿Por qué? Porque es bien fácil ponerse bien técnico y bien teológico. Y entonces yo sé cuáles me pueden seguir y quiénes pueden quedarse ahí conmigo y todo bien chévere, pero entonces tengo una persona que está... Y entonces esa persona, el 90% de las veces no me va a decir, mira, no entendí. Cuando una persona me diga eso es un regalo del Señor, muchas gracias, está bien. Yo creo que... Yo pienso en un teólogo como R.C. Sproul, una persona que enseña y comunica unos conceptos tan elevados, pero de una manera que todo el mundo los entiende. Eso es un maestro de verdad. Así que yo creo que como iglesia debemos aspirar a eso y no hablar como estábamos hablando. Lo que sea bíblico e histórico, vamos a enseñarlo, vamos a explicarlo, porque también es bueno que seamos retados y que crezcamos, pero también a la misma vez no ser tan erudito y tan técnico que no hay quien nos entienda. A ver, dale, por favor. Sí. Aplica el Evangelio a los asuntos vitales de la cultura. Busca entender las historias de nuestra sociedad para poder comprender mejor esperanzas, sueños y temores de la gente, para así poder reinterpretar las historias de nuestra sociedad a la luz de Jesús. Busca demostrar que solo encontraremos verdadera libertad en Cristo. Está a favor de la sociedad y busca lo mejor que Dios ofrece para su gente. Está llena de personas que aman a sus vecinos como a sí mismos y laboran para el bien de toda la comunidad. ¿Alguna pregunta sobre eso? Dicen que exactamente está a favor de la sociedad y busca lo mejor que Dios ofrece para su gente.
¿Quién está a favor de la sociedad? Muy buena pregunta. Nuestro propósito, como dice aquí, es aplicar el Evangelio a los asuntos vitales de la cultura. Nosotros estamos en una sociedad que está cada vez más polarizada políticamente. Y entonces hay tantos asuntos que tienen que ver con política, con sexualidad, con derechos humanos, con justicia social. Y nosotros somos llamados a aplicar el Evangelio a los asuntos vitales de la cultura. Y yo les quiero retar en el área de que cuando nosotros aplicamos el Evangelio a los asuntos de la cultura, no siempre va a estar de acuerdo con su partido político. No siempre. Así que vamos a hacer especialmente aquí en los Estados Unidos de América, y yo sé que en cada uno de nuestros países pues las cosas se complican tanto, pero por lo menos en los Estados Unidos de América, cuando nosotros aplicamos el Evangelio a algo, a veces se va a alinear con mi visión política y a veces no. ¿Qué somos primero que nada? Les preguntaría. Pues, ¿qué sucede? Vamos a usar el ejemplo de la comunidad LGBTQ, de la comunidad gay, y todo lo que eso está representando para la iglesia, y cómo eso está afectando a la iglesia, porque lo está haciendo. Pues, ¿qué sucede? Nosotros somos llamados a reflejar lo que la Biblia dice y a no aguar el mensaje de lo que requiere el Señor. A la misma vez, estamos a favor de la sociedad porque nuestro propósito es que sean verdaderamente felices. Y muchas veces cuando nosotros estamos a favor de alguien, esas personas no lo van a apreciar. Y como muchas veces cuando yo tengo que corregir a mis hijos, no lo aprecian, pero yo sé que lo hago por el bien de ellos. Y pues, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros adoptamos el lenguaje de ellos versus nosotros, y entonces hacemos como que una pared entre nosotros. Y nosotros podemos administrar podemos comunicarnos de una manera donde está ese sentido de superioridad, y las personas no sienten que nosotros hacemos las cosas porque los amamos. Yo creo que como cristianos cuando se nos llama a diferir con la sociedad y con la cultura, que ellos sepan que aunque no les guste, que lo hacemos por amor a ellos. A eso es lo que se refiere con estar a favor, porque en verdad yo estoy a favor tuyo si yo quiero lo mejor para ti, en ese sentido. La lectura que le había dado era en perspectiva histórica, que el cristianismo es lo que ha generado mayor impacto en la sociedad, en la humanidad, cuando se trata, por ejemplo, de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Pues gracias al cristianismo y a los preceptos de la palabra. La proliferación de la educación. La educación, que enseñar a la gente a leer. Pero eso es importante siempre verlo a la luz de cuál es el fin último, ¿no? Que el amor verdadero es que esa persona logre entender el Evangelio y logre ser salva, si es la gracia del Señor, porque la salvación le pertenece al Señor. Pero porque el error que muchas iglesias caen en un activismo y de pronto caen en programas sociales, y con todos estos gobiernos que hay ahora en Latinoamérica, con el alzamiento de la izquierda, la gente se confunde en de que el fin último es hacer labor social, y ese no es el fin último. El fin último es evangelizar, y si tiene que hacer la labor social para llegar a los corazones de esa persona, se hace. Eso lo hablo específicamente pronto, pero eso es excelente, porque entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para el alma de las personas o para el bienestar? La respuesta es sí. A ver, Amaury, por favor. Las dos.
Adiestra a la gente para vivir el Evangelio en todas las áreas de la vida. Equipa a su gente para verlo todo con una cosmovisión bíblica y para que trabajen de una manera distintivamente cristiana. Necesitan saber cuáles prácticas culturales son buenas y deben ser adoptadas, cuáles prácticas culturales son adversas al Evangelio y deben ser rechazadas, cuáles prácticas culturales pueden ser adaptadas, revisadas. Muestra, el siguiente, ¿verdad? Muestra que las personas que están laborando para renovar y transformar la sociedad a través de sus vocaciones están haciendo un trabajo y ministerio real e importante. Demuestra amor bíblico y verdadero hacia aquellos con quienes diferimos profundamente, porque el corazón del Evangelio es un hombre que murió por sus enemigos y salvó gente indigna solo por gracia. Una pregunta en cuanto a esta parte. Queremos adiestrar a la gente para vivir el Evangelio en todas las áreas de la vida. Y bueno, eso es bien amplio. Es bien amplio y eso quiere decir que a medida que el Señor nos esté dando crecimiento y nos esté proveyendo con personas que tengan el don de enseñar, pues hablar sobre todas las etapas de la vida y enseñar sobre todo eso, sobre cómo podemos agradar al Señor en distintas partes de nuestra vida, en distintas etapas. También escoger cuáles prácticas culturales pueden ayudar dentro de la iglesia, qué ayuda, qué no ayuda, qué se debe rechazar, qué se debe adaptar. Dejarle saber a la gente que el que está predicando al frente no es el único siervo del Señor, que cada uno de ustedes es un siervo del Señor y que cuando tú estás en tu casa hundida en Pampers hasta aquí, estás haciendo la labor del Señor y estás trayendo el reino de los cielos a la tierra. Lo cual es súper difícil en la etapa que ustedes dos están ahora, donde al marido le toca la parte fácil, se va de la casa y ustedes están lidiando con el resto. A la iglesia nos toca dejarles saber que cada uno en todo lo que estés haciendo, no importa cuál es el trabajo que sea, estás trayendo el reino de Dios a la tierra en lo que haces. Vamos a la próxima. Crea una comunidad bíblica que es contracultural y contraintuitiva. Está llena de personas que se aman los unos a los otros a pesar de sus diferencias de personalidad, estatus social, grupo étnico o vocación, y se apoya a través de amistades que son auténticas, de cuidado y apoyo. Va más allá de solo tener comunión entre ellos y forman una contracultura, mostrándole al mundo que la sociedad cristiana es radicalmente diferente en cuanto al sexo, dinero y el poder. Así que sí nos toca ser contracultural. Sí nos toca buscar la santidad. El hecho de que nosotros, lo que pasa es que es siempre tan difícil vivir en tensión. Vivir en la tensión de las personas que llegan como están y que nosotros los debemos amar donde están. Mientras que el Señor me está retando a mí mismo a cambiar y a santificarme y a crucificar mi pecado. Y como tú dijiste, cuando la persona es verdaderamente regenerada, la persona desea la santidad. Tú no tienes que convencer a una persona regenerada a que se santifique. El Señor te implanta eso y si no buscas hacer la voluntad de Dios, te vas a volver loco. Así que sí nos toca animarnos animarnos a no parecernos al mundo en ese sentido. Así que ahora continúa con la de estar más profundamente. Eso es lo que estaba hablando hace poco. Debe estar más profundamente y prácticamente comprometido a hacer obras de compasión y justicia social que las iglesias tradicionales y liberales, y más profundamente y prácticamente comprometida al evangelismo
y las conversiones de las iglesias tradicionales y fundamentalistas. Este tipo de iglesia es profundamente contraintuitiva al mundo que observa. Destruye la habilidad del mundo de categorizarla y desecharla como liberal o conservadora. Eso está, tiene mucho significado eso. ¿Comprenden lo que significa eso que escribí ahí? El Señor nos llama a hacer obras nos llama a extender caridad, nos llama a ministrar, nos llama a alcanzar a las personas en necesidad. Pues, ¿qué sucede? No sé, en cada país puede ser diferente, pero aquí en los Estados Unidos se conocen más a las denominaciones históricas más liberales por ser las iglesias que están más interesadas en la justicia social. Yo creo que el Señor nos llama a nosotros a pasarle el rolo y que a nosotros se nos conozca porque nosotros sí podemos tener un deseo real y bíblico de justicia social. Lo que pasa es que muchas veces pues no, eso puede traer tensión con mis preferencias políticas. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser retados por la palabra de Dios y no conformarnos al molde de un partido. Ahora, eso no quiere decir que descuidamos la otra parte, que es evangelizar, que es compartir el evangelio, que es decir las cosas como son y decir la verdad como es. Que eso no sea nada más algo que se le atribuye solamente a las iglesias tradicionales y fundamentalistas. El Señor nos reta. Pues, ¿qué sucede? Ese tipo de iglesia que le importa la doctrina, que le importa la santidad, que le importa predicar el evangelio y que le importa amar a la persona en necesidad y que quiere que vengan aquí y los va a amar y los va a aceptar, esa iglesia es completamente contraintuitiva al mundo. Eso es lo que yo le pido al Señor que haga de nosotros. Porque cuando la gente llega a una iglesia así y se les rompe la computadora, yo no puedo creer que un sitio así exista. Lo que yo tenía en mi mente sobre la iglesia es que es así, pero esta no es la realidad. Ese sería mi deseo de oración. Sí. Practica la unidad cristiana lo más posible a nivel local. No debe perder su tiempo atacando y criticando otras iglesias bíblicas. Este comportamiento confirma en la mente del mundo la creencia común de que los cristianos son intolerantes y no se llevan. Debe cooperar, hacer alcances y apoyar a otras iglesias y congregaciones en el área local. Entre los que somos reformados. Pregunta. Entre los que somos reformados, pues bueno, ¿qué les voy a decir? Yo tengo Facebook. Y muchas veces lo peor que hay en el mundo es alguien que se acaba de hacer calvinista. Porque se creen que son las primeras personas en descubrir el calvinismo y tienen que atacar a todas las personas que no crean como ellos. Me estoy desviando un poco del tema, ya que estoy más bien hablando de cosas que personalmente quisiera que no fueran, pero bueno. Si mi diferencia con otra iglesia es a nivel de enseñanzas secundarias, si no estamos hablando de doctrina esencial, si mi diferencia con otra iglesia es a nivel de enseñanzas secundarias, no debería haber problema con que tuviéramos alianza. Antes de que doña Silvia haga su pregunta, yo tengo cada uno de nosotros puede tener un punto diferente en términos a qué son doctrinas secundarias, ¿verdad? Yo entiendo su punto, pero quizás, por ejemplo, el punto del rol de la mujer y ese tipo de el rol de la mujer y el rol del hombre. Usted entiende que es una doctrina, es una doctrina secundaria, pero al mismo tiempo es una doctrina que es clara en la Biblia. Y obviamente tenemos diferencias. Yo soy
yo soy complementarista hasta aquí. Okay. No tengo ningún problema con eso. Y si en alguna causa que tengamos en común, no tengo problema aliándome con iglesias que no sean complementaristas. Claro. Eh, Okay. pero en todo lo que tenga que ver con áreas, perdóname, en todo lo que tenga que ver con causas en común, por ejemplo, si nos vamos a juntar para hacer algún tipo de alcance, para hacer algún tipo de obra de caridad a la comunidad. Sí, pero luego pregunto porque entre hermanos nosotros hemos escuchado el hecho de que del empoderamiento de la mujer hasta cierto punto. Ajá. Y por eso yo le preguntaba, porque a veces no veo que nosotros no queremos como entrar en ese tema. A veces yo veo que nosotros huimos cuando podemos presentar un punto, el cual obviamente la hermana o el hermano difiere, pero podemos presentarlo y podemos poder argumentar de una manera tranquila y sin alborotarnos sobre el tema. Y yo veo que a veces la gente comenta, hermanos comenta y los demás hermanos que no comparten. Pero otro punto que le quiero decir ahora que me vino solamente, escúcheme. Si por ejemplo hay un líder, ¿verdad?, de nuestra iglesia, el cual está presente cuando se hace un comentario, a veces nosotros, los que no tenemos mucho conocimiento, esperamos que ese hermano sea el que hable y sea el que ponga la bandera, el que dirija a la corrección evangélica. Porque por ejemplo, los demás podemos entender, el hermano puede dar puede exponer mejor el tema. Pero si el hermano no lo hace, por eso, por qué razón. O sea, ¿cómo? No sé. O sea, yo pienso que nosotros debemos entonces entrar y hablar, pero bueno, y ahora que lo estoy diciendo en voz alta, pues Muchas veces eso es lo que se estoy pensando, en voz alta. Sí. Bueno, fíjate. Por eso yo comparto mucho con mi esposa. A mí no me... Y no de verdad. Todo depende del contexto. Muchas veces es bueno confiar en cómo el líder, en la dirección que el líder está llevando. Porque yo te puedo decir, yo te puedo dar la lista entera de todas mis convicciones, las cuales están súper claras. Están tan claras que rayan en arrogancia. Te puedo decir calvinista de 5 puntos, posttribulacionista, amileniario, supralaxario, no tengo problema con la doble predestinación y puedo seguirte ahí bien. Te puedo dar la lista entera sin ningún problema, pero ¿qué sucede? El Señor nos ha dado una bendición de una congregación llena de personas que vienen de diferentes trasfondos y esta es la oportunidad para que esas personas sean expuestas a doctrina sana, y me interesa eso, verdaderamente me interesa eso, pero hay maneras en las cuales uno lo puede presentar que se gana a la gente, y hay maneras en las cuales uno puede generar una controversia innecesaria. Así que una pared porque también en la gran mayoría de las veces la única persona que va a diferir conmigo teológicamente, y yo no me voy a poner defensivo con esa persona, es alguien con quien tengo una amistad y amo entrañablemente, y nos podemos meter en una discusión hasta nos podemos lanzar de cabeza, pero cuando es público y entonces veo que hay personas que están que empiezan a argumentar su punto de vista, sí, muchas veces eso se puede ir en una dirección que no ayuda, y yo prefiero ganarme a la gente a la larga, porque la situación siempre va a llegar en la cual la persona va a necesitar doctrina
doctrina sana para poder bregar con su vida. Siempre va a llegar la situación en que te va a suceder algo y eso va a confrontarte con el hecho de que tienes una creencia que no se alinea con la palabra y vas a tener que dejarte corregir. Y el Señor nos lleva por senda de justicia por amor de su nombre. Él es nuestro pastor y el Señor no solo tiene un plan de salvación para nosotros, tiene un plan de santificación. Y pues, ¿qué sucede? Mi responsabilidad es ayudar a las personas que estén en eso, pero también a la misma vez quiero hacerlo de una manera que se gane a la gente. Así que si tú estás en una situación donde hay otra persona que está liderando la situación, confía en el liderazgo de esa persona, aun si no se lo lleva en la dirección que tú preferirías. Habla con esa persona después. Mira, yo creí que te podrías haber ido por esta dirección y no lo hiciste. ¿Por qué? Explícame. Y puede que hasta ni se haga cuenta. Pero yo creo que todo lo que tiene que ver con que las personas cambien su punto de vista teológico, para mí eso es un regalo del Señor, igual que la regeneración. Y muchas veces cuando uno se necesita una amistad muy cercana para tú estar metido en una discusión teológica y que uno en verdad esté abierto a recibir lo que tiene que decir la otra persona y que no se convierta en un yo no quiero perder. ¿Entiendes lo que digo? Pero también una de las cosas que estamos encarando al ser una plantación de iglesia, es que tenemos una limitación en cuanto a contextos. A medida que vayamos creciendo vamos a tener más y más contextos donde vamos a poder enseñar. ¿Cuánto yo quiero hacer por lo menos un fin de semana para nuestros matrimonios? Y eso yo lo quiero hacer lo más pronto posible, porque ahí es donde vamos a poder discutir todas esas cosas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con lo que la Biblia enseña en cuanto al hombre y la mujer, y vamos a tener la oportunidad de que la gente diga cuáles son sus puntos de vista y que nosotros podamos ver qué es lo que dice la Biblia y que nosotros permitamos que la Biblia rete nuestras nociones personales. Ahora, es importante, yo he identificado otras iglesias con las cuales me estoy uniendo para hacer alcances hacer alcances a la comunidad. Está la iglesia Mosaic, que está casi para Lake County, que es bien al oeste, se llama Mosaic Latino. El pastor Javier Antique, un chamo, yo lo llamo Hyper Chamo, y tenemos mucho en común teológicamente, y entonces tenemos un buen amigo que es un bautista reformado que está en Kissimmee, y ese es bien litúrgico, y entonces bien a menudo nos juntamos y somos un frente unido para alcanzar la comunidad. Pues, ¿qué sucede? Si nosotros sabemos que somos una iglesia misional, que el Señor nos ha mandado a una misión y queremos responder al Evangelio, pues, ¿qué sucede? La respuesta vertical al Evangelio es la gratitud. Vivimos en gratitud al Señor verticalmente. Y entonces la respuesta horizontal al Evangelio entre nosotros es la generosidad. Una perspectiva centrada en Dios nos causa que nos hagamos preguntas muy diferentes acerca de nuestras vidas. Por ejemplo, en vez de preguntarnos, ¿dónde encaja Dios en la historia de mi vida? La verdadera pregunta es, ¿dónde encaja mi pequeña vida en la gran historia de la misión de Dios? Vamos a empezar a ver las cosas desde ese punto de vista. Queremos ser guiados por un propósito que ha sido hecho a la medida para nuestras vidas individuales, cuando en verdad deberíamos ver el propósito de todas las vidas, incluyendo la nuestra, envuelto en la gran misión de Dios para la totalidad de la creación.
pues nosotros tendemos a tener unos puntos de vista bien egocéntricos. Queremos ver cuál es el propósito que hay para mí. Pero nosotros somos parte de un grupo, somos parte de un pueblo. Es bien importante que nosotros nos veamos a nosotros más y más como parte de un pueblo. El Señor te ama a ti individualmente, sin ninguna duda. Pero yo creo que mi observación personal es que la iglesia se beneficiaría de que tomáramos más una identidad de pueblo que individual. Hablamos de aplicar la Biblia a nuestras vidas. Bueno, ¿qué querría decir aplicar nuestras vidas a la Biblia? Si en verdad nosotros creemos que lo que la Biblia dice es verdad. Nosotros luchamos por hacer que el Evangelio sea relevante al mundo. Pero Dios es quien hace que el mundo se transforme para que se conforme al Evangelio. En general, nosotros tratamos nuestra tendencia es querer adaptar la Biblia a nosotros cuando nosotros somos los que nos tenemos que adaptar y someter a lo que la Biblia dice. Pues, ¿qué sucede? Que nosotros queremos buscar tener la vida misional de interceder, invertir e invitar. Esto nos estimula a interceder por los demás. Eso es parte de la vida misional. Ore por 3 personas perdidas. Pídale al Señor que le ponga 3 personas en su corazón, por lo menos, si ya no las tiene. Porque cuando nosotros le pedimos al Señor eso, esas son oraciones que al Señor le encanta responder. Ore por 3 personas perdidas. Cuando dice que un hermano mayor o un hermano menor perdido, eso se refiere más bien a ¿alguno de ustedes ha leído el Dios pródigo de Tim Keller? Libro excelente. Un punto de vista bien refrescante y bien bíblico sobre el hijo pródigo. Y que las diferentes clases de personas perdidas que hay en el mundo. El hijo menor fue el que se fue de la casa con la herencia del padre y se fue a gastar el dinero del padre en todo tipo de vida descontrolada. Y el hijo mayor es el que se ha quedado con el padre. Los perdidos vienen en 2 estilos. Venimos como hijo menor o como hijo mayor. Está el perdido irreligioso que rechaza al Señor. Y está el perdido religioso que está esperando que el Señor lo acepte porque yo me he quedado contigo todo este tiempo. Yo siempre he estado en la iglesia. He hecho todo lo que me has dicho. He hecho todo lo que me has dicho. ¿Cuál es su estilo? ¿Tiende usted a ser el hijo menor o el hijo mayor? Yo, como me crié en la iglesia, yo tiendo a ser el hijo mayor. Aunque he tenido partes de mi vida donde he sido más el hijo menor. Pero conozca a las personas en su vida. ¿Quiénes son esas personas con el estilo del hijo menor y del hijo mayor? Ore por 3 personas perdidas y recuerde que una persona religiosa puede estar perdida. Ore para que el Espíritu Santo comience a trabajar en sus corazones, dándole convicción de que necesitan un Salvador real. Porque si el Espíritu no trabaja, usted puede presentar el Evangelio hasta que la cara se le ponga azul. Y la persona puede venir a la iglesia y hacer todas las cosas y vivir una vida entera en la iglesia. Y si el Señor no ha trabajado en el corazón de esa persona, no tiene ningún significado para la eternidad. Ore para que tenga una oportunidad para invertir en las vidas de esas personas y para que les muestre una manera en la cual le podría servir. Permiso. Séles de servicio de alguna manera simple. Cortarles el césped. Al pastor, no. Dar una galleta. Pastor, no. O ayudarlos con alguna necesidad pequeña que tengan. Vamos a buscar a qué personas podemos servir de alguna manera que puedan sentir la bendición de que nosotros les sirvamos de alguna manera. Señor, ayúdame a ver cómo yo puedo servir a esta persona por la cual está orando. El Señor te va a responder esa oración.
Y por supuesto, invitar. Invítalos a compartir una comida contigo. Paga tú. Invítalos a jugar contigo un domingo en el grupo de comunidad. Si no los invitas, es difícil que vengan a la iglesia. Si los invitas, hay más de un 80% de probabilidad de que vengan. No sé de dónde vienen las estadísticas, yo solo estoy traduciendo. Pero definitivamente estamos viviendo en una sociedad donde es más y más difícil que la persona venga a la iglesia sin que se le invite. Hay tantos prejuicios en cuanto a lo que es la iglesia, que si la persona que para la persona venir a la iglesia por su propia iniciativa, tiene que seguir que el Señor que el Señor lo ha traído, porque hay mucho temor. Es bien intimidante para una persona que nunca ha ido a la iglesia, venir a la iglesia por primera vez. Invítalos a recibir la gracia y salvación de parte de Jesucristo. ¿Cómo podemos contribuir a la iglesia? El Señor nos manda a contribuir de 3 maneras. Con nuestro tiempo, de la manera que nosotros usamos nuestro tiempo, le muestra al mundo qué es lo que es valioso para nosotros, qué es lo que es importante para nosotros, las cosas en las cuales invertimos nuestro tiempo. Entonces está el talento. Estoy dando un poquito de prisa para poder cubrir lo último. Nuestro talento, el Señor nos ha creado a todos de manera diferente, y hay maneras diferentes en las cuales ustedes podrán contribuir a la iglesia con su talento. Si no está seguro, pídale a Dios que le muestre. Si está seguro, ofrézcase. Tú te has ofrecido desde el primer día que llegaste. Gracias. Gracias por tu iniciativa. Muchas gracias, amor. La parte que menos me gusta hablar a mí, pero la palabra lo requiere, que nosotros sirvamos con nuestro tesoro, que nosotros compartamos nuestras finanzas con la iglesia. La Biblia lo exige, la palabra del Señor lo exige, que compartamos generosamente con la iglesia, y que sea deliberado, que no sea algo impulsivo, sino que en tu mente te propongas cómo vas a contribuir de manera estructurada a la iglesia, y que sea una prioridad más que ninguna otra cosa, y que contribuyas con alegría. Muchas veces la gente me pregunta qué usted cree del diezmo en cuanto a eso. Bueno, yo creo que el estándar bíblico es que seamos generosos. El estándar bíblico es que demos sacrificadamente. El estándar bíblico es que nosotros mostremos que la obra del Señor es una prioridad para nuestras vidas, y que lo reflejemos en la manera en que contribuimos financieramente a la iglesia. Ahí lo voy a dejar. Lo primero que debemos hacer es meditar en la verdad del Evangelio. Eso despierta nuestro afecto por Jesús y por su iglesia. Siempre servimos. Cuando servimos, nosotros meditamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso es lo que despierta nuestra pasión para servir dentro de la obra del Señor. Oren y consideren cómo Dios les está inclinando a dar, o servir con su tiempo y su talento. Que cada uno dé como propuso en su corazón, dice el 2 Corintios 9:7, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Lo más importante es la disposición de nuestros corazones, no una cierta cantidad o porcentaje de nuestro ingreso. Sin embargo, el acto de dar se asume en este pasaje. Así que la pregunta es ¿cuánto? Bueno, yo estoy de acuerdo, debemos ver el 10% como una guía. Para algunos eso sería un sacrificio significativo, puede que tome tiempo lograrlo, está bien. Si nunca has dado de tus finanzas a la iglesia, solo comienza en algún punto. Lo importante no es la cantidad, sino que el dar sea un sacrificio. El próximo paso se decide a través de la oración y diálogo con el cónyuge, amigo, líder de grupo, etc. No ignoremos esta oportunidad de crecer en la gracia de Dios, porque también
La otra razón por la cual yo hablo de contribuir financieramente a la iglesia es que si yo no lo hago, yo le estoy privando a usted de un área de crecimiento. Yo no le hago bien a usted si no hablo de contribuir financieramente. Y Malaquías 3:10 dice que es robar al Señor. Absolutamente. Nadie. Cuando alguien cuando alguien insiste en preguntarme qué crees del diezmo, qué crees del diezmo, yo creo que eso es un buen punto para empezar. Yo creo que un 10% del grueso es un buen punto para empezar. Pastor, Dígame. pero estas tres, me gustó esta parte, pero estas tres no son para elegir, ¿no? No. Son las No. tres a la Son vez. las tres. Exacto. Ujú. Exacto. Yo siempre creo en extender gracia. Y una persona que nunca en su vida haya querido contribuir y esté diciendo, bueno, el Señor me está dando convicción, voy a empezar con un 5%, yo no lo voy a caer, y si me sirve el 10%. No, vamos a empezar ahí. Y el Señor te va a cambiar. Y yo continuaría tratando a esa persona. Pero absolutamente, yo creo que el Señor nos pide nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Absolutamente, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nosotros mostramos lo que es importante para ti. Mira la lista en su chequera y ahí va a ver lo que es importante para usted. Porque ahí, en mi experiencia, hay personas que se dedican solo a un tema, ¿no? Yo soy el financista de la iglesia y ya con eso hice mi parte. Y no es así. Y hay otros que, bueno, yo ayudo a los hermanos, yo hago esto, muevo sillas, pero que no le toquen el bolsillo. Yo soy músico. Yo ayudo, sí, absolutamente. Los dos extremos. Yo creo que si nosotros comenzamos con el Evangelio, si nosotros comenzamos considerando lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos damos cuenta de dónde estaríamos aparte de la misericordia del Señor, nosotros llegamos a la conclusión de que no hay área en mi vida en la cual el Señor no pueda imponer. Absolutamente, sin ninguna restricción. Hay una buena razón por la cual nosotros necesitamos su fidelidad financiera. Nosotros creemos en la plantación de iglesias. Nosotros creemos que una de las maneras más efectivas de nosotros cumplir la gran comisión es plantar iglesias. Y las mejores misiones a largo plazo es plantar una iglesia, enviar personas a plantar iglesias, porque las personas locales van a poder alcanzar a las personas locales de una mejor manera que un grupo de jóvenes por una semana. No estoy quitando la importancia de eso, pero la mejor práctica de misión es plantar iglesias. Y eso también es una de las aspiraciones que yo tengo, que este sea el primero de muchos Crosspoint en español en el área, y que también nosotros podamos hacer alianzas con iglesias en otras partes del mundo. Acts 29 nos da esa oportunidad. Ahora mismo nosotros pues estoy contribuyendo a eso de la única manera que podemos, dando un porcentaje de nuestros ingresos a las misiones de Crosspoint, a las misiones de Acts 29, y ellos se dedican a bueno, hay un plantador en Antalya, Turquía. Para mí ese es mi estándar de cuál es el más macho de todo. En Turquía los cristianos no se pasan de las tres figuras. Eso fue la cuna del cristianismo. Y nosotros estamos dando parte de nuestro ingreso a una organización que está manteniendo a ese plantador. ¡Qué privilegio tan grande! El
impacto de su contribución va mucho más allá de lo que usted sabe. Dijiste la palabra clave. Ajá, Si lo vemos como un privilegio, exacto, absolutamente. no nos va a doler, el bolsillo no va a estar heavy, no va a estar fuerte. Lo vemos como un privilegio de poder participar en la obra que Dios está haciendo allá. Absolutamente, un privilegio. Cross Point Church fue establecida en el 2002, acaba de cumplir los 15 años de edad y a través de nuestra asociación con X49 hemos ayudado a comenzar a establecer docenas de iglesias en la Florida Central y mucho más allá. Antes de que Cross Point comenzara a abrir congregaciones a lo largo de la Florida Central, ha estado plantando iglesias alrededor del país. Y de hecho, uno de los pastores fundadores se casó con una brasileña, aprendió portugués y está pastoreando una iglesia en Río. Crosspoint estuvo plantando iglesias a lo largo del país y fuera del país. Ahora mismo está aliado financieramente con muchas plantaciones en contextos urbanos, en Miami, en Fort Lauderdale, aquí en Orlando. Y todo eso fue antes que empezara con las con las diferentes congregaciones de Crosspoint. Así que creemos que esta es la mejor manera de apuntar a nuestra comunidad hacia Jesús a través de la plantación de iglesias. Es por eso que le puedo asegurar que cuando usted contribuye, a la larga está contribuyendo para el reino de los cielos.